Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al economista Daniel Legarda. Él es el viceministro de Comercio Exterior. Daniel, ¿cómo está usted? Espero que en esta pandemia se encuentre bien de salud usted y su familia, y queremos conversar específicamente sobre cómo van las relaciones de comercio exterior entre Ecuador y el resto del mundo, y sobre todo las relaciones con los Estados Unidos, cuando justo antes de la pandemia viajó el presidente Lenín Moreno, tuvo una serie de reuniones en donde se abría la posibilidad de llegar ya a un acuerdo comercial de más largo aliento con Estados Unidos. ¿Cómo avanza esto? ¿Qué está pendiente? ¿Cómo dar seguimiento a todo lo que significa para el Ecuador, el principal consumidor de nuestros productos? Claudia, muy buenos días. Muchas gracias por esta entrevista. Un cordial saludo a todos los amigos televidentes a nivel nacional, esperando que este día finalice pues con mucho agrado dentro de las circunstancias difíciles que estamos pasando, e igualmente todos los deseos que sus seres queridos y los de quienes nos miran también se encuentren bien. Ecuador ha tenido un desempeño muy relevante de sus exportaciones no petroleras, pero ha tenido un decrecimiento muy fuerte de las importaciones no petroleras en los 5 primeros meses del año, que son sobre los cuales tenemos información oficial que podemos compartir. De enero a mayo de 2020 en relación a enero a mayo de 2019, las exportaciones no petroleras han tenido un crecimiento de casi 10%, es decir, mientras que las importaciones no petroleras han tenido una reducción de 22%. Es decir, esto deja ver dos estamos comportamientos muy distintos. Por un lado, las exportaciones que, como digo, han tenido hasta cierto punto una resiliencia frente a la crisis internacional. Por supuesto que aquí hay productos que jalan este comportamiento y otros que tienen un desempeño negativo también, que por número de productos son la mayoría, pero los productos más fuertes en relación a la canasta de exportaciones han tenido un desempeño relativamente positivo. No obstante, advertimos que en los siguientes meses esto va a ir ralentizando, ese desempeño va a irse ralentizando, y el año, nosotros estimamos que el año termine en un crecimiento marginal de 1 o 2%, o tal vez en un pequeño decrecimiento de las exportaciones no petroleras. Y por el lado de las importaciones no petroleras, estimamos que haya un fuerte decrecimiento producto de la misma recesión que está teniendo nuestro país, en el orden del 25 al 30%, ¿no? Hasta el momento tenemos 22%, pero estos meses pues han sido también muy fuertes en cuanto a la reducción del consumo, la reducción drástica del consumo, y eso también se verá en la afectación. En conjunto hay una balanza comercial positiva, pero una afectación evidentemente fuerte del comercio internacional como tal, que afecta no solo a Ecuador, sino que afecta a la economía global. De todas maneras, Ecuador y el gobierno no ha dejado de trabajar en su estrategia de agenda comercial para lograr insertar de mejor manera a Ecuador en el mundo, y más aún ahora con la crisis, que esto sea una oportunidad de recuperación en el futuro, para profundizar la estrategia de recuperación en el futuro. Porque no podemos dejar de lado que, si bien el consumo local, y por eso la campaña de Juntos de Ecuador también de fomentar el consumo local, es algo sumamente importante, que es una primera etapa de la recuperación económica, porque se debe, evidentemente, debemos estar conscientes de ese consumo de productos y servicios locales, del turismo local, evidentemente en una primera etapa, pero no podemos dejar de ver el comercio internacional y sobre todo las exportaciones como una recuperación en el largo plazo y sostenible, si queremos que nuestro país tenga mayor crecimiento. Antes ya lo necesitábamos, hoy día lo necesitamos con mucha más fuerza, y en ese sentido hemos continuado trabajando, claro.
Pero las cifras que usted nos da son importantes. El primer quimestre del año de enero a mayo, las exportaciones no petroleras, usted nos dice que crecen un 10%. ¿Cuáles son los productos que más se venden hacia afuera? ¿Qué pasa con el mercado mundial cuando hemos visto la problemática, por ejemplo, de los camarones y la relación con China? Es decir, ¿qué está pasando con los diferentes productos no petroleros que son un rubro importantísimo para el país y sobre todo para la generación de trabajo para los ecuatorianos? Los productos que han tenido el mejor desempeño entre enero y mayo son banano, camarón, ahí tenemos también a cacao, algunos productos de la oferta alimenticia, tanto procesados como frescos, por ejemplo el brócoli congelado también, algunas frutas y alimentos procesados en rubros ya industriales como tal. Han tenido por el otro lado un decrecimiento el sector de flores, el sector de conservas de atún, segmentos de construcción, de productos de construcción que se exportan también, entre otros, ¿no? Por lo tanto, es claro, digamos, los dos comportamientos que a su vez tenemos dentro del sector exportador. Pero esas cifras son hasta mayo y claro, el problema, por ejemplo, de camarón con China ha sido un problema que se ha dado justamente, empezó al finales del mes de junio y ha sido sobre todo muy fuerte en el mes de julio. Esto lo que va a traer, que ya anticipamos, porque así se ven las cifras preliminares, no han sido publicadas todavía, pues son preliminares, pero que el comportamiento de esas exportaciones sin duda alguna va a bajar. Y eso va a afectar evidentemente el desempeño en general de las exportaciones no petroleras en los meses siguientes. Por eso mencionaba en que nosotros adelantamos a que va a haber una ralentización de este comportamiento hacia la baja, que al final del año esperamos nosotros estemos en un valor de crecimiento prácticamente nulo o marginalmente positivo en su conjunto. Eso más o menos es lo que vemos. No quería dejar sin responder la pregunta sobre Estados Unidos y la agenda comercial, que es muy importante. Yo decía que parte de la estrategia de recuperación económica pasa por fomentar las exportaciones y la competitividad y la productividad también interna para aprovechar de mejor manera estos acuerdos, pero hay que seguir caminando en ese sentido. Y a pesar de las condiciones de la pandemia, hemos continuado trabajando, tal vez a un ritmo un poco más complicado por las mismas condiciones en las que se encuentran todas las contrapartes, pero lo hemos continuado trabajando. En ese sentido, el país ha recibido dos importantes buenas noticias en las últimas semanas, que son la aprobación y ratificación del acuerdo comercial con EFTA, con Europa del Norte, Asociación Europea de Libre Comercio, y también la ratificación del acuerdo comercial con Reino Unido. Esto lo que permite ya es que para Ecuador el continente europeo en su conjunto sea un solo mercado con acceso preferencial para prácticamente el 100% de nuestros productos de los que actualmente enviamos y el 99% de nuestra oferta potencial exportable cuando podamos crecer en ese sentido, ¿no? Pero es una importante noticia, el acuerdo con EFTA, con la Asociación Europea de Libre Comercio, entrará en vigencia el mes de octubre y el de Reino Unido entrará en vigencia el 1 de enero del 2021, que permitirá que permanezcan las preferencias que ya teníamos con la Unión Europea. Entonces ha continuado esa agenda y paralelamente hemos seguido en negociaciones con México para lograr también un acuerdo más amplio con ese importante país, un mercado muy importante también de potencial de crecimiento para nuestras exportaciones y también un paso adicional para el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Por lo tanto, hemos continuado con esa agenda y también paralelamente hemos continuado con Estados Unidos. Con este último no estamos todavía formalmente negociando, no estamos sentados en mesas de negociaciones como tal. No obstante, hemos continuado trabajando en mesas técnicas alrededor del Consejo de Comercio e Inversiones, del TIC, por sus siglas en inglés, que han tratado temas de interés de lado y lado para lograr allanar la cancha para una negociación. Y que, como tú mismo mencionabas, Claudia, es muy importante para nuestro país, sigue siendo el principal mercado de nuestras exportaciones no petroleras. Ahí se pelea año a año con la Unión Europea ese sitial, pero definitivamente es muy importante. Es más, quiero señalar esto que es muy importante, Claudia. En los últimos días hemos visto unas noticias muy relevantes, muy importantes respecto a una estrategia que Estados Unidos estaría por implementar respecto al concepto de lo que se llama la relocalización. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es uno de los principales impactos que definitivamente sí se van a generar en el mundo global con esto de la pandemia y demás, que es una relocalización de la producción, principalmente desde Asia hacia Europa y América Latina. Y eso es lo que ha señalado el candidato
por los Estados Unidos para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, que se prepararía una estrategia con financiamiento inclusive para motivar una relocalización de la producción, de plantas de producción, de procesos y demás, desde Asia, principalmente desde China, hacia Europa y Latinoamérica. Aquí hay una gran oportunidad para la región, para América Latina, y una gran oportunidad evidentemente también para nuestro país. Estamos en desventaja porque no tenemos un acuerdo con los Estados Unidos, así es que es una razón más para poder acelerar ese proceso, evidentemente, pero también nos dice mucho respecto a lo que deberíamos nosotros apuntar y que el gobierno está apuntando correctamente en fortalecer los encadenamientos en la región, con los acuerdos que ya tenemos, Comunidad Andina de Naciones, los pasos que queremos dar para integrarnos a la Alianza del Pacífico. El acuerdo con México se vuelve sumamente relevante para esto, para buscar ese aprovisionamiento, ese encadenamiento, para llegar, si no llegamos directo, a llegar indirecto a Estados Unidos a través de estos encadenamientos que puedan darse, y creo que este puede ser una importante estrategia a la cual este gobierno y el siguiente le deberán apuntar. Este definitivamente le está apuntando, pero el siguiente también le deberá continuar apuntando para la recuperación económica, para la recuperación de empleos, para la recuperación de la producción en su conjunto. Creo que allí hay un interés muy importante que puede generar importantes beneficios si es que trabajamos conjuntamente y de manera más rápida en estos aspectos. Nosotros hemos continuado, como digo, en esa agenda de trabajo y esperamos tener noticias positivas al respecto en un par de meses más. Ahora, ¿cuánto nos debe preocupar como país? Por un lado, la relocalización que está hablando el mundo norteamericano, pero también el discurso del presidente Trump que apunta a mejorar y sustentar la economía norteamericana generando sus propios productos. Eso puede ser un tema complejo, pero también el tema de las elecciones, que por más que la semana pasada hubo el famoso tuit del señor presidente Donald Trump diciendo que se deben aplazar, también generan problemas porque tenemos nuevas cámaras, nuevo gobierno, una serie de elementos que de pronto generan mayor demora en las posibles negociaciones. ¿Cómo evaluar esto y cómo mejorar las relaciones comerciales con nuestros principales socios? Son una serie de elementos que la pandemia también nos cruza a todos y, por ejemplo, ir fortaleciendo lo que sería ser parte de la Alianza del Pacífico nos fortalece no solamente al interior de América, sino también frente al Asia fundamentalmente. ¿Cómo trabajar y cómo avanzar en ese tipo de procesos? Yo creo que independientemente y así más o menos lo visualizan los expertos con criterios más de índole política inclusive, que es independientemente de que en Estados Unidos pueda o no existir un cambio de gobierno como tal, actualmente republicano a demócrata, de todas maneras va a haber un proceso importante de esta relocalización. Lo que se habla es que qué tan intenso puede ser ese proceso de relocalización finalmente, pero creo que eso de todas maneras va a representar una oportunidad para, es decir, esto se va a realizar independientemente de quien esté en el poder, y eso va a tener un importante impacto y beneficio para la región, para América Latina en su conjunto, ¿no? Para nosotros la política de Estados Unidos respecto incluso con ciertos cuestionamientos a nivel global sobre algunos tintes proteccionistas y demás, particularmente no ha sido algo que ha afectado a la industria ecuatoriana o al sector productivo nacional. Somos economías altamente complementarias, como lo somos con Europa, por ejemplo, y por lo tanto, en realidad ha sido una afectación, creo yo, más bien a otros destinos. Incluso podría haber ciertas oportunidades para también proveer, hay casos de productos del sector de metal, por ejemplo. De todas maneras, esto no se puede aprovechar en total manera si es que no existe un acuerdo comercial que finalmente selle esa relación conjunta para aprovechar esas oportunidades, ¿no? Allí estamos definitivamente en desventaja frente a Colombia, a Perú, a Costa Rica, a otros países en la región, al mismo México, a toda la costa pacífica de América. Nunca es tarde, digamos, ya estamos tarde, pero nunca es tarde. Podemos continuar en ese trabajo, que es algo en lo que estamos trabajando, que no se logra de la noche a la mañana, pero que estamos seguros vamos a tener buenas noticias para decir al país en los próximos meses respecto al camino que estamos trazando en ese sentido. Y que no es un tema
está lejos de ser un tema, digamos, ideológico o solamente por acercarnos a Estados Unidos. Es un tema que tiene una base técnica importante de una estrategia económica para la recuperación de nuestro país, para el crecimiento de las exportaciones, para la diversificación, para la atracción de inversiones, para la generación de empleo también y sobre todo para el sostenimiento de la economía en el futuro. Creo que ha sido evidente para todos los ecuatorianos el hecho de que somos el único país en la región Pacífico que no tiene un acuerdo con los Estados Unidos, y eso, lejos de ser algo que lo ha beneficiado al país o de lo cual deberíamos enorgullecernos, ha sido un error histórico que ha cometido el anterior gobierno, digamos, y hace 2 gobiernos inclusive, un error histórico que hasta ahora le sigue pasando factura al país, porque dejamos pasar las oportunidades, ¿no? Si bien nuestras exportaciones, las principales que teníamos, se mantienen en ese destino, no es menos cierto que hemos perdido participación de mercado en varios de esos productos, los cuales podríamos nosotros haber profundizado esa participación de mercado, y eso significa al final del día empleos también en el país. Como digo, todavía, visto esto desde un punto de vista más amplio, todavía nunca es tarde y todavía se puede hacer esto, pero es importante que el país, que la gente, que la ciudadanía esté consciente de que hay una relación natural con Estados Unidos por ser nuestro principal mercado, por poder nuestra oferta adaptarse, digamos, a las exigencias de consumo de ese mercado, por tener además una población latina muy importante, alrededor de 45 millones de latinos viviendo ahí, entre nacionalizados y extranjeros, y una importante población ecuatoriana, casi 2 millones de ecuatorianos entre nacionalizados americanos, inmigrantes que viven allá, que también es una fuente importante, digamos, de demanda de productos nacionales. Es el principal destino de turismo que llega al Ecuador y el principal también de emisión hacia allá. Es uno de los principales cooperantes junto con la Unión Europea. Ha sido históricamente también cercano y ha brindado mucha cooperación. Es decir, hay muchos lazos, no solamente el comercial, que hace que sea natural esa relación. Y eso ha sido tal vez muy sano recobrarlo. El gobierno acertadamente lo ha hecho, porque sin beneficio de inventario, en el anterior gobierno se decidió pelearnos con nuestro principal socio y mezclar todo, porque está bien que puedan existir diferencias entre gobiernos respecto a un tema u otro, eso pasa en todo el mundo, pero lo importante es separar los temas y mantenerlos en su propio andanivel a los temas. Acá se mezcló todo y el comercio, las exportaciones y las oportunidades allí fueron el gran afectado de todo eso, ¿no? Enhorabuena porque eso se ha recobrado, pero tenemos todavía camino por andar para que esa relación, que ese acuerdo se selle y podamos profundizar entonces esa relación de comercio y de inversión, y de aprovechar esa oportunidad que está a la vuelta de la esquina sobre este concepto de relocalización que hemos estado conversando. Daniel, ¿cómo ir totalmente de acuerdo? No se puede mezclar la parte ideológica política con la parte económica. Por fin este gobierno logró separar las dos cosas y es importante negociar con diferentes países del mundo. Estados Unidos es la gran sociedad de consumo y por lo tanto es muy importante tener acuerdos claros con ellos. Hemos perdido muchos años, nos recuerda 2006, 2007, 2008, cuando los vecinos cerraron el acuerdo de comercio con Estados Unidos y nosotros nos quedamos fuera. ¿Cómo también debe participar el resto de la parte política y pública del país? Porque una parte es el Ejecutivo, pero ¿qué ocurre con modificaciones de leyes? ¿Qué ocurre con propiedad y derecho intelectual? ¿Qué ocurre con la parte agrícola? Para ir afinando detalles para que cuando haya la posibilidad de efectivamente logremos cerrar el acuerdo con Estados Unidos. Hay una serie de dudas, de análisis que se hacen, cómo involucrar a los diferentes sectores para que esto esté avanzando, para que en un momento dado logremos cerrar de manera positiva este acuerdo. Efectivamente, hay todavía temas que avanzar, algunos se han avanzado más que otros. En general ha habido avances importantes en estos grupos de trabajo técnico que he mencionado, alrededor de las mesas que se han conformado en el TIC, 6 en particular. Hemos avanzado, todavía no hemos llegado, digamos, al esperado de Estados Unidos o el de Ecuador en algunos casos, pero hemos avanzado. Propiedad intelectual, agricultura, aspectos de ambiente y sostenibilidad también, laborales de igual forma. En todos ellos se ha avanzado en alguna medida también.
faltan temas por incorporar, por avanzar, que seguimos trabajando. Yo creo que es importante lo que tú señalas, Claudia, de mencionar que este debe ser un objetivo de política de Estado. Y si no se puede lograr en este gobierno concretar una negociación, de todas maneras debe ser perseguida, porque el país lo necesita, porque la economía del país lo necesita como parte de su estrategia de recuperación. Y en ese sentido creo que debe haber un involucramiento muy importante de la Asamblea, de los diferentes carteras de Estado también, para seguir de cerca el proceso. Al ser este, por ejemplo, es un compromiso presidencial del que estamos hablando, ¿no? De lograr avanzar lo que más se pueda en torno a la Alianza del Pacífico y también con los Estados Unidos. Y es una dirección correcta que se apunta, pero definitivamente debe haber un mayor involucramiento. Un eventual acuerdo comercial, los acuerdos comerciales en general son beneficiosos en su conjunto, y hay sectores ganadores y también puede haber sectores que se van a ver afectados. Es acuerdo también, pero para eso en la negociación se establecen primero herramientas para poder esas sensibilidades salvaguardarlas, y en caso de que estén incorporadas algunos sectores que puedan tener sensibilidad, que puedan haber ciertas herramientas como plazos, como contingentes, ciertos espacios y flexibilidades que los mismos acuerdos y la negociación en su conjunto da para poder adecuarse de mejor manera a esto, ¿no? El objetivo de ningún acuerdo está, ni ningún país busca acabar con un sector productivo incorporando un acuerdo. Digamos, eso no hace sentido desde ningún punto de vista, y ningún gobierno lo quiere. Todos los gobiernos y las negociaciones se sabe que tienen sensibilidades, para eso es justamente la mesa de negociación, e igualmente las herramientas que dentro del acuerdo se pueden establecer y negociar, pero en su conjunto incrementan la riqueza, incrementan la ganancia de lado y lado en los países o en las partes que firman un acuerdo. De eso se trata una negociación y un acuerdo como tal, ¿no? Y si vemos esto desde un punto de vista más amplio, no solamente en la relación bilateral, digamos, con Estados Unidos, sino lo que puede estar sucediendo con la relocalización, hay que empezar a ver esto también desde un punto de vista más multilateral, es decir, de la acumulación que podamos tener del origen, con la producción, nosotros, por ejemplo, proveer a Colombia y que Colombia exporte a Estados Unidos en ciertas cadenas. De hecho, sucede así, por ejemplo, en algunas cadenas textiles, pero podríamos estar profundizando eso con México, que tiene una gran industria también, ¿no es cierto? Y su principal mercado está y estará siempre en Estados Unidos por su naturaleza y de conexión, y que luego de esta estrategia, de esto que se está pensando de relocalización, lo va a estar mucho más. Para nosotros también es una oportunidad, si no vamos directo a Estados Unidos, que va a haber productos en donde vamos directo, también el encadenarnos para poder exportar a Colombia o a México o a Perú, y de ahí a Estados Unidos de igual forma, ¿no? Ahí están verdaderamente las oportunidades de crecimiento, de recuperación, de generación de empleo, que el país no puede perder de vista a futuro, ¿no? Y que creo que también es una responsabilidad ciudadana de todos los ciudadanos el impulsar esto, y que el próximo gobierno continúe con ese trabajo y no lo va a perder todo lo que se avance de aquí hasta el final de este gobierno, que ha dado pasos acertados, definitivos y concretos para ir hacia ese camino, pero que evidentemente todavía falta por caminar. Acá haremos todo el esfuerzo necesario para avanzar en esa agenda, pero nuevamente creo que acá hay una gran responsabilidad ciudadana para exigir al próximo gobierno que este camino se continúe, ¿no? Para muestra un botón, Perú tiene sus tumultos políticos, tiene sus desafíos todavía, pero la estrategia económica que han aplicado continúa su rumbo, continúa su curso, y ya el país está de acuerdo en que eso no se puede mejorar, digamos, pero no es algo que tiene cambios rotundos sobre el desarrollo, y le ha venido bien. Ahora todos estamos afectados por la pandemia, evidentemente, pero las proyecciones de crecimiento y de sostenibilidad de ese crecimiento definitivamente dan cuenta de que esa estrategia es en un país relativamente pequeño, que depende mucho del comercio internacional. Es mejor ir por ese lado que en una estrategia de cerrarse absolutamente, de generar barreras por todo lado y de solo creer que con el consumo interno se va a sostener el crecimiento económico. Entonces, creo que hay, insisto, esa responsabilidad de todos de seguir impulsando esto
con cuidado, de seguir impulsando lo que evidentemente viendo esas herramientas que yo decía dentro de las negociaciones, pero con el concepto claro de que ese es el futuro que debemos apuntar para sostener la economía del país, el crecimiento del empleo y la recuperación. Muchísimas gracias a Daniel Legarda. Él es muy claro como viceministro de Comercio Exterior al hablar de políticas de Estado a largo plazo en el área económica, es decir, si logramos acuerdos comerciales y estamos en proceso de conseguir cerrar acuerdos con países como Estados Unidos, de gobierno a gobierno deben mantenerse esas posibilidades, lo que debe ser un clamor ciudadano, porque mientras mayor posibilidad el Ecuador tenga de ubicar sus productos en el mundo entero, con cero aranceles, con una serie de oportunidades, existirá mayor posibilidad de tener empleo digno en el Ecuador y que los bienes se repartan equitativamente al interior si es que podemos vender nuestra producción importante hacia afuera. Temas todos muy claros. Él también nos habla de temas importantes como haber cerrado el acuerdo con EFTA, que es el norte de Europa, que entrará en vigencia a partir del mes de octubre de este año, también el haber cerrado el acuerdo con Reino Unido, que se separó de la Comunidad Europea, pero no, ya Ecuador tiene las mismas ventajas que tenemos con la Comunidad Europea. Esto correrá a partir del 1 de enero del 2021. Se mantienen las negociaciones con la Alianza del Pacífico, con México y lógicamente con Estados Unidos. Además nos da cifras interesantes. En los primeros 5 meses de este año, Ecuador exportó 10% más que anteriormente, que en los años anteriores frente a productos no petroleros. Importó, es decir, compramos menos, 20% menos al exterior. Hemos vivido y estamos atravesando un tema complejo económico por la pandemia y por todo lo que conocemos, el tema de los precios del petróleo y una serie de elementos que conflictúan la economía ecuatoriana. Por lo tanto, es hora de generar una unidad para poder ser grandes vendedores al resto del mundo. Nuevamente, gracias a Daniel Legarda y a usted que nos ha acompañado el día de hoy en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.